letra del blog Vostok de Belice. Chicos, la verdad, nosotros pensábamos como organizadores que esto iba a ser lo más lindo del evento y no nos cabe la menor duda, la verdad. Muy, muy lindo. Tenemos una sorpresa para ustedes. Va a venir un amigo. Me parece que por ahí. Ah, pero otro amigo. ¿Quién viene allá? La primera vez que veo algo parecido. ¿Quién es? ¡Yuri! Yuri argentino, con la bandera argentina. Bueno, esta es la primera vez que vienen al planetario a bailar. El año que viene habrá una noche de Yuri 2016, así que es probable que estén por acá también, ¿no? ¿Tienen ganas de venir? Bueno, los vamos a esperar. Ahí Yuri les va a traer un presente. Bueno, saben que este es un evento internacional que
se hace en honor a Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano en realizar un viaje espacial. Desde hace 15 años que se realiza este evento. Por supuesto que la organización corresponde a los chicos del planetario, pero han recibido colaboración de, por ejemplo, acá veo el ingeniero Pablo de León, un ingeniero espacial es argentino, investigador y docente, pero es reconocido a nivel mundial. Él ha colaborado con muchas piezas acá para realizar la muestra temática que ven en este hall. A los que todavía no tuvieron tiempo de apreciarla, por favor, antes de irse, mírenla, que está muy interesante. Después el ingeniero también nos va a dar una charla. Entre todas las cosas que ha hecho, ha escrito un libro que se llama 108 minutos en el espacio, ¿verdad? Justamente, que cuenta el viaje espacial de Yuri. Bueno, también les quiero agradecer acá a todas estas personas que son representantes de la Embajada Rusa acá en Argentina, que también han colaborado para realizar la muestra, con todas esas fotos que ven dispuestas ahí en las paredes del planetario. Les damos las gracias. Que han bailado tan lindo, que justamente pertenecen a un club de Berizo que se llama Vostok, que es la nave espacial en la que viajó Yuri. Bueno, y además, a lo que no hemos nombrado todavía es a los astromonos. Es un conjunto musical que hace rock, que está formado por astrónomos de nuestra facultad, que después van a hacer soporte en el tomo, y también va a haber un show que fue creado por el coordinador de desarrollo de contenido del planetario, Pablo. Nuestros amigos de la Embajada de Rusia en Argentina son el primer secretario y agregado de prensa de la Embajada de Rusia, Valentín Smirnov, invitado especial, Yuri Smirnov, el segundo secretario de la Embajada de Rusia, Vladimir Pinshutin, la agregada cultural de la Embajada de Rusia, Ekaterina Kosova, y el pasante de la Embajada de Rusia, Leonid Kalanin. Valentín, nos vas a regalar unas palabras. Gracias por estar acá. Buenas noches a todos. De verdad, es un evento que nunca pudimos esperar tanta concurrencia. O sea que domingo por la noche, tanta gente interesada, no solamente por el espacio, sino por el rol que jugó Rusia en sus tiempos. Y antes que nada quisiera agradecer al señor director del planetario, Diego Bagú, por su gestión, y obviamente que a todos que participaron en la organización de este evento tan especial para todo el mundo, y en particular, claro está, un evento especial, una fecha especial para los rusos, ¿no? Porque sí o sí estamos muy orgullosos de ser compatriotas del primer hombre que conquistó el espacio cósmico. Su vuelo, ustedes todos saben que su vuelo se realizó el 12 de abril de 1961, duró 1 hora y 48 minutos en la nave espacial Vostok. Seguramente nos van a dedicar unas palabras más sobre el evento. Y bueno, y qué más quisiera añadir, que esta fecha se celebra en Rusia desde el año 1962 y mundialmente se celebra desde 1968. Y en 2011, durante la fecha del 12 de abril de 2011, cuando se festejó el 50 años del vuelo de Yuri Gagarin al espacio, la Asamblea General de la ONU, el 65º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, aprobó una resolución especial a partir de la cual la fecha 12 de abril ahora se denomina como el Día Internacional
primer vuelo de hombre al espacio cósmico. Muchas gracias de nuevo por la noche de hoy. Seguramente que vamos a tener la posibilidad de hacer la presentación de esta muestra durante el año, que el año 2015 ahora lo festejamos el año cultural de Rusia en Argentina y de Argentina en Rusia, y seguramente que a base que este año sí o sí va a incluir más muestras de esas fotos de los objetos que tenemos dispuestos en la embajada. Y obviamente que si tienen preguntas algunas, ahora no, sino nosotros estamos abiertos, la embajada, que siempre pueden preguntar, siempre pueden. Tenemos una página web especializada en los eventos de este tipo, o sea que estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, dudas, etc. Y muchísimas gracias de nuevo a todos por esa maravillosa gestión. Gracias y buenas noches. Con el otro invitado especial, gracias Alicia por hacerme acordar de los astromonos. Lo que pasa es que como son amigos nuestros y están todos los días, se nos pasó. Pero bueno, los chicos nos van a regalar su música sobre el final. Gracias a ellos. El otro invitado especial es el ingeniero Pablo de León. Pablo, por favor. Bueno, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer conocer este planetario, que no lo conocía. Gracias a las gestiones de Diego, de Martín, de la gente del planetario, a quien estoy muy agradecido por haberme invitado y además por el trabajo que se tomaron en poder organizar este evento, que es un evento tan importante porque justamente recuerda el aniversario del primer vuelo espacial tripulado. Y eso no es poca cosa, porque Yuri Gagarin desde ese momento se convierte en un enviado de la humanidad al espacio y dejó de ser un ciudadano ruso exclusivamente para ser un ciudadano de la humanidad. Así que eso es lo que recordamos hoy día. Voy a hablar en unos minutos sobre el vuelo de Yuri, pero nuevamente quería agradecerles a todos ustedes por venir, a las autoridades del planetario, de la facultad, a la señora decana, y espero que las muestras de diferentes objetos, algunos de los cuales son únicos, ya no diría solamente en el país, pero en Latinoamérica, hayan tenido la oportunidad de verlos. Algunos de ellos son pertenecientes a naves espaciales rusas y objetos hechos en conmemoración al vuelo de Yuri Gagarin, así que espero que hayan podido apreciarlos. Sin más, nuevamente gracias Diego y Martín por todo el esfuerzo y nos veremos en la charla. Gracias, Pablo. Hola, somos 6, pero estaría Allá debe estar. Hola. Hola.
Su atención, por favor. Estamos a punto de iniciar un viaje de descubrimientos. La ciencia será nuestra guía y el comandante de vuelo, la imaginación. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Esa hazaña y que hoy conmemoramos. Pablo de León es ingeniero aeroespacial, historiador y docente. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Estudios Espaciales en la Universidad de North Dakota, en Estados Unidos de América. Fue investigador en proyectos financiados por la NASA y dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados de esa universidad. Fue el primer argentino y segundo latinoamericano en volar en gravedad cero en el año 1997. Eso lo realizó a bordo de un avión, del KC-135 de la NASA, donde realizó 80 parábolas, probando experimentos argentinos que volaron al espacio en el proyecto PADE, el cual Pablo estuvo dirigiendo. El PADE, el Paquete Argentino de Experimentos, fue un conjunto de 7 ensayos argentinos que volaron al espacio a bordo del transbordador espacial Endeavour de la NASA. Eso fue en diciembre del 2001, obteniéndose importantes resultados a través de esa experiencia. Fue jefe de integración y estuvo a cargo de las tratativas con la Agencia Espacial India para el lanzamiento del satélite educativo argentino Pewensat-1, el cual fue puesto en órbita desde India en enero de 2007. Escribió varios libros sobre temática espacial, entre ellos 108 minutos en el espacio, el cual detalla el vuelo del primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, así como libros de texto como coautor y más de 60 trabajos técnicos presentados en congresos alrededor del mundo. Asimismo, escribió el primer tomo de su libro Historia de la Actividad Espacial en la Argentina, del cual el mes próximo presentará el segundo volumen. En la historia de este planetario somos una institución joven, pero bueno, ya han pasado varias personas por aquí. No sé cuántos tienen el currículum y la experiencia de Pablo, pero yo quisiera agregar 2 palabritas, y es que es un amigo de una enorme generosidad, así como el personal de la Embajada de Rusia dijo que sí ante nuestro primer pedido. De Pablo fue lo mismo. De hecho, Pablo ya participó el año pasado de la Semana Mundial del Espacio, brindándonos una conferencia, en ese caso vía Skype, Estados Unidos. Así que, Pablo, este es tu público y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Diego. Nuevamente buenas noches, es un placer estar acá
en el planetario, en este hermoso planetario de la ciudad de La Plata. Y como decía Diego, les voy a contar brevemente un poco sobre la historia de Yuri Gagarin y por qué su vuelo fue tan importante para la humanidad. A fines del siglo XIX, un humilde maestro de escuela en Rusia, en una pequeña ciudad, Kaluga, al sur de Moscú, empezó a pensar cómo, utilizando la ciencia, la matemática, pensar la factibilidad, la realidad de viajar al espacio y vivir en el espacio en forma permanente. Konstantin Tsiolkovsky fue entonces el pionero teórico de los vuelos al espacio y en su imaginación nos permitió vislumbrar muchos de los elementos que hoy son comunes a la astronáutica y a los viajes al espacio, ¿no? Con sus muy reducidos medios, en su estudio, mientras daba clases, vislumbró y detalló una cantidad de problemas que mucho más tarde se iban a convertir en realidad. Ahí podemos ver algunos de los manuscritos de Tsiolkovsky, donde pensaba que, bueno, en el espacio los astronautas iban a tener que utilizar un traje especial que los protegiera del vacío y que les proveyera de oxígeno, un sistema de esclusa que podemos ver ahí, que le permitiera salir de su nave espacial sin despresurizar la cápsula, como años más tarde haría Alexei Leonov. Todas estas ideas de Tsiolkovsky estaban presentes no solamente en Rusia, sino también en otros países, lo que ya comenzado el siglo XX, más o menos en los años 20, en los años 30, generó una cantidad de asociaciones y agrupaciones en diferentes países, entre ellos aquí tenemos una de Rusia, que empezaron a hacer cohetes, empezaron a utilizar el cohete como un medio para poder llegar al espacio. Y acá vemos, este es el TIR, un grupo en la Unión Soviética en los años 30, que empezaron a experimentar con los primeros cohetes. Y en ese momento, por supuesto, esta gente tenía una idea un poco inocente de cómo iban a ser los viajes al espacio. Entonces ellos pensaban que realmente sin recursos y sin demasiada ayuda económica del gobierno iban a ser factibles vuelos a la Luna, a Marte y más allá. En ese momento todavía no eran conscientes de la complejidad y de los costos relacionados con los viajes al espacio. Eran soñadores, pero estos soñadores de alguna manera hicieron posible el camino para los que vinieron después. En estos años, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se producen estos dos acontecimientos terribles para la historia de la humanidad. Y como ustedes saben, gran parte de Europa y bueno, otros países también sufrieron la devastación que generó estos conflictos internacionales. Ya derrocado el régimen nazi en Alemania, se inicia una nueva guerra, una llamada Guerra Fría, a consecuencia de las explosiones de las bombas atómicas norteamericanas en Hiroshima y Nagasaki. En ese momento, los Estados Unidos, estamos hablando de 1945, era el único país que había dominado la energía atómica. En ese momento, la Unión Soviética es consciente de que ellos necesitaban también tener un arma similar y finalmente, en 1949, logran la primera explosión atómica. Ahora, había un problema asociado que no se resolvía simplemente teniendo la bomba atómica y tenía que ver con el transporte de esa bomba atómica al país donde uno la quisiera lanzar. En el caso de los Estados Unidos, tenían una flota muy importante de bombarderos, vemos uno de ellos aquí, pero la Unión Soviética no tenía un sistema similar. Entonces, gracias a este señor, Sergei Korolev, que era uno de los alumnos que durante su juventud se había nutrido de los libros de Konstantin Tsiolkovsky y que era un soñador de los viajes al espacio, propone al gobierno soviético la idea de utilizar cohetes para poder llevar esas bombas atómicas
al enemigo, que en ese momento era los Estados Unidos. De esta manera, con apoyo del gobierno soviético, Korolev y su equipo desarrollan una familia de cohetes de largo alcance. Mientras que los bombarderos norteamericanos necesitaban muchas horas para poder llegar a la Unión Soviética, este país, a través de la utilización de estos misiles balísticos intercontinentales, esto le permitía llevar una bomba atómica a los Estados Unidos en cuestión de minutos, y no había forma de frenar. Pero como dijimos antes, el interés de Korolev no era exclusivamente de defensa. Él soñaba con los vuelos espaciales. Y así es como convence a las autoridades de la Unión Soviética para colocar el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, que es lanzado el 4 de octubre de 1957. Esta pequeña esfera de metal de menos de 1 metro de diámetro, que tenía un equipo de radio a bordo, hizo que los Estados Unidos fueran conscientes que la ciencia y la tecnología soviética no estaban atrasadas como ellos pensaban hasta ese momento, sino que verdaderamente eran del máximo nivel, y lo vieron como un riesgo tremendo a la hegemonía que en ese momento Estados Unidos quería tener en el mundo. Unos pocos meses más tarde del Sputnik 1, la Unión Soviética lanza a bordo del Sputnik 2 a la perrita Laika. Laika se convierte en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Lamentablemente, en ese momento todavía no se contaba con sistemas de regreso de la cápsula espacial, y Laika muere unas horas más tarde de haber sido lanzada. Esto a los Estados Unidos le da la pauta que lo que los soviéticos querían hacer era colocar un hombre en el espacio. Y este proyecto, esta perrita de la calle, Laika, que muere en el espacio, a los Estados Unidos les da la señal que el próximo gran proyecto de la Unión Soviética iba a ser poner un hombre en el espacio. Una cantidad de cosas ocurren como consecuencia del vuelo de Laika. Uno de ellos es la creación de la NASA en 1958 y su primer proyecto, el proyecto Mercury. Fíjense cuántas cosas empiezan a ocurrir conectadas con estos vuelos que estaban teniendo lugar en la Unión Soviética. Un vuelo posterior lleva a las perritas Belka y Strelka en una nave espacial que ya poseía sistema de recuperación y paracaídas, con lo cual Belka y Strelka son recuperadas en buen estado de salud después de estar en el espacio. Y este de alguna manera es el vuelo de prueba anterior al vuelo de un hombre. Y acá es donde hacemos un paréntesis y nos vamos a concentrar un poco en el sistema de lanzamiento que había sido desarrollado por Sergei Korolev. Aquí pueden ver un poco la familia de cohetes, grandes cohetes de lanzamiento, que si bien su excusa para realizarlos fue la defensa, la intención de Korolev era la realización de proyectos espaciales. Como les decíamos, uno de los primeros proyectos es poner un ser humano en el espacio, y para eso Korolev y su grupo desarrollan la cápsula Vostok. La cápsula Vostok, que significa que pueden ver aquí arriba en la ojiva, en la parte de arriba del cohete. Y esta cápsula, de esta forma tan peculiar, era básicamente una esfera adentro de la cual había un asiento eyectable. Este asiento eyectable, que contenía al astronauta, en determinado momento era expulsado por la cápsula una vez que esta volvía a tierra, y el astronauta descendía en paracaídas en forma independiente de la nave. Aquí tiene una comparación, ya que en el mismo momento que la Unión Soviética estaba haciendo la cápsula Vostok, los norteamericanos estaban haciendo la Mercury, con el mismo objetivo. Acá es donde, de alguna manera, comienza lo que se conoce como la carrera espacial. A partir del lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, es que comienza esa rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por ser primeros en una cantidad de cosas, ¿no? Estados Unidos no pudo ser primero en el espacio porque Sputnik le ganó, no pudieron ser los primeros en poner un ser vivo en el espacio porque Laika le ganó, y ahora vamos a ver un nuevo triunfo de la Unión Soviética con el vuelo de Yuri Gagarin. Fíjense las diferencias
de 2 naves espaciales que estaban básicamente diseñadas para hacer lo mismo. Como los cohetes rusos eran mucho más grandes que los cohetes norteamericanos, permitían poner en órbita una nave espacial de casi 4 toneladas, de más de 4 toneladas, mientras que la nave espacial Mercury, mucho más pequeña, tenía apenas 1 tonelada de algo. Si bien la nave espacial norteamericana era más compleja y tecnológicamente más avanzada, especialmente en la parte electrónica, la nave rusa tenía la ventaja de, al poder ser más pesada, poder tener redundancia de sus sistemas. Esto hace, por ejemplo, que mientras los norteamericanos dijeron vamos a colocar un escudo térmico para proteger al astronauta del reingreso solamente en esta parte de nuestra nave espacial cónica, los soviéticos, como no tenían un sistema de guía tan perfeccionada, le dieron protección térmica a la totalidad de su cápsula, de tal forma que cayera como cayera, iba a proteger al astronauta. Hablemos de Yuri Gagarin. Yuri Gagarin fue un joven que nació en los años 30 en la Unión Soviética y cuando era muy pequeño sufrió la invasión nazi a su tierra. Las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial invadieron Gdansk, su pueblo, y debió sufrir el hecho de que su familia fuera echada de su casa y tuvieran que vivir en una pequeña despensa que tenían en un sótano durante la ocupación nazi en la Unión Soviética. Como muchos jóvenes de su época, era un joven muy patriótico, muy nacionalista, que pensaba en cómo defender a su país y para esto se enroló en las Fuerzas Armadas. Antes de eso pasó por la escuela técnica, donde se convirtió en un soldador y un herrero, ¿no? Como era común a muchos jóvenes de la Unión Soviética en esa época, y posteriormente se hizo piloto y pasó a revistar en la Fuerza Aérea Soviética. En esos momentos, donde recién comenzaba el programa espacial soviético, comenzaban a reclutar jóvenes pilotos que iban a convertirse en cosmonautas de la Unión Soviética. Aquí podemos ver en esta foto, aquí está Sergei Korolev, Yuri Gagarin y el resto de sus compañeros cosmonautas o candidatos a cosmonautas de la Unión Soviética. Ser cosmonauta en ese momento no era fácil porque nadie había ido al espacio, con lo cual nadie sabía cuáles iban a ser los efectos de la fisiología y de la psicología en el espacio. Había médicos que decían que el corazón se iba a detener porque el músculo cardíaco funcionaba con gravedad, había otros que decían que iba a ser imposible de respirar a pesar de estar en una atmósfera presurizada, había otros que decían que no se iba a poder comer ni tomar, con lo cual el astronauta iba a morir de sed o de inanición, que los humanos se iban a volver locos en el espacio, etcétera, etcétera. Con lo cual, la preparación que los primeros grupos de cosmonautas y astronautas tuvieron fue terrible. Los hacían pasar por todo tipo de pruebas. Gagarin fue el seleccionado para hacer ese primer vuelo al espacio. El 12 de abril de 1961, 2 días antes fue informado de que iba a ser el primero, y aquí podemos ver en el momento que le están ayudando a colocar el traje espacial. Aquí lo podemos ver dentro del colectivo que lo llevó al lugar donde se encontraba el cohete. Atrás iba Germán Tito, su reemplazo en el caso de que algo le pasara. Y este es el momento en que camina hacia el cohete acompañado de Sergei Korolev, el diseñador general, el hombre que había diseñado el cohete, que había codiseñado la nave y que llevaba adelante el programa espacial soviético. En ese momento se decía que la chance de que Gagarin volviera con vida era 50%. Acá podemos ver en esta foto un poco borrosa de Gagarin en el momento de subirse al cohete, aquí la gente lo está saludando, y este es el momento del despegue. La cápsula de Gagarin iba hacia arriba y todo esto era combustible. Como decíamos antes, este es el cohete espacial del R-7 Semyorka, que había sido desarrollado como un misil balístico intercontinental y modificado para colocar a Gagarin en el espacio. Y
Acá arriba, en la punta, iba la nave espacial Vostok, con Gagarin sentado en su interior. El vuelo de Yuri Gagarin, justamente por todas estas incógnitas que los especialistas tenían sobre cómo los astronautas se iban a comportar en el espacio, hicieron que el vuelo fuera totalmente automático. Gagarin prácticamente no necesitó tocar nada a bordo, de hecho los mandos estaban bloqueados, de tal forma que él solamente los pudiera desbloquear con un código especial. Y aquí podemos ver la secuencia de despegue, separación de los motores cohetes laterales, separación de la ojiva, la cofia que protegía la nave de Gagarin, posteriormente la colocación en órbita, y después regresaba de la órbita, un sistema de retrocohetes frenaba la velocidad orbital y la nave comenzaba a descender a medida que se encontraba con las capas superiores de la atmósfera. Toda esa protección térmica que tenía se empezaba a quemar y se iba liberando hasta que finalmente se abría un pequeño paracaídas, que abría un paracaídas mayor, y en este punto el asiento eyectable de Gagarin se separaba y después caía en un paracaídas personal separado de la nave. Básicamente la razón de que los primeros cosmonautas se separaban de la nave es que esta pesaba tanto que el impacto de choque con la Tierra, porque las naves espaciales soviéticas se recuperaban y se recuperan hoy día las naves rusas en tierra firme en lugar de hacerlo en el agua como las naves norteamericanas, el impacto era demasiado grande, por lo tanto el cosmonauta descendía en forma separada de la nave. Acá podemos ver en este corte la nave espacial de Vostok, la cápsula recuperable de la nave espacial Vostok y el asiento eyectable donde se encontraba el cosmonauta. Yuri Gagarin, a 7 kilómetros aproximadamente de la superficie terrestre, manualmente accionó el anillo que lo eyectó de la nave Vostok y lo trajo en forma segura a Tierra. Y acá podemos ver, bueno, esto es un viaje mío a Rusia, pueden ver el asiento eyectable de la nave espacial Vostok con un traje espacial como el utilizado por Yuri Gagarin, y acá hay un corte de ángulo que les da una idea de cómo era su nave espacial. En vuelos posteriores, de más de una órbita, los cosmonautas pudieron flotar en su interior y utilizar los mandos, etc. Pero no en el vuelo de Gagarin, justamente porque estaban todas estas incógnitas, no se sabía qué era lo que iba a pasar. Felizmente, nada de lo que los pesimistas del espacio indicaban ocurrió. Un ser humano puede perfectamente adaptarse al espacio sin ningún inconveniente. Para que ustedes tengan una idea, acá están nuevamente los tamaños comparados y las siluetas de un cosmonauta y un astronauta. Digo cosmonauta, astronauta porque en Rusia se les llama cosmonauta, mientras que en los Estados Unidos se les llama astronautas. Ahí hago la diferencia. Y aquí tienen algunas características de la nave Vostok, los tanques esféricos de oxígeno y nitrógeno que proveían de la atmósfera respirable a la cápsula. Todo este sistema se separaba en el momento del reingreso de la esfera Charik. La esfera era lo único que volvía a Tierra, esto se quemaba en las capas superiores de la atmósfera. En el caso especial del vuelo de Gagarin, hubo un inconveniente en una de las cizallas eléctricas que cortaban los cables y los elementos entre este módulo y este, y en el reingreso ambas partes cayeron dando vueltas, lo cual hicieron la reentrada un poco complicada, hasta que finalmente los cables se quemaron durante el reingreso y permitieron que la esfera descendiera de forma independiente. Yuri Gagarin utilizaba un traje espacial, el SK-1, que es una modificación de los trajes estratosféricos que ya en ese momento usaban los pilotos soviéticos. Como les decía, Gagarin se mantuvo comunicándose por radio durante todo su vuelo. De hecho, él pasó por el sur de la Argentina, pasó por la costa de Chile a la altura de la Patagonia y subió más o menos a la altura, un poco más abajo de Bahía Blanca, en su vuelo orbital, cruzó el océano y aterrizó finalmente creo 600-700 kilómetros del lugar donde había sido lanzado. Acá podemos ver otra foto de Gagarin dentro del arnés y del asiento especialmente realizado para su eyección. Acá pueden ver una foto de la cápsula de Gagarin en el reingreso. Todo esto que se ve aquí es fruto del quemado
durante el reingreso a la atmósfera terrestre, y este cable es el que sostiene el paracaídas. Recuerden que en este momento ya Gagarin se había eyectado y había descendido sobre la estepa. Una abuela campesina con su nieta que estaban trabajando en el campo vieron bajar este marciano con un traje naranja cayendo del cielo, y en un principio no sabían qué hacer, les dio mucho miedo y empezaron a correr en dirección opuesta a Gagarin, pero él les dijo: camaradas, yo soy ciudadano soviético, vengan a ayudarme, y ellos fueron los primeros que se acercaron, las primeras que se acercaron, y posteriormente vino gente en tractores, lo ayudó a sacarse el traje espacial, etc. Y avisar a Moscú que había descendido. Por supuesto, las comunicaciones no eran como son ahora, ¿no? Era toda una complicación para llegar a comunicarse que el vuelo había sido exitoso. Imagínense que Gagarin se convirtió de la noche a la mañana de ser un oficial joven de la Fuerza Aérea Soviética en una figura mundial. Inmediatamente fue conocido no solamente en la Unión Soviética, sino en todo el mundo. Pueden ver un diario de Pravda, y no solamente, como les decía, en la prensa soviética, sino también, por ejemplo, en los Estados Unidos, los cuales el vuelo de Gagarin, mientras que ellos estaban esperando, aguardando el primer vuelo de un astronauta norteamericano, también les cayó como una absoluta sorpresa. De hecho, el vuelo de Yuri Gagarin fue tan importante que fue el que inició el programa Apolo en los Estados Unidos, que finalmente terminó con el descenso del hombre en la Luna. O sea que el impacto del vuelo de Yuri Gagarin tuvo consecuencias impensadas. Gagarin inmediatamente se convirtió en un ídolo mundial, más allá de la Unión Soviética, por supuesto, en su propio país. Donde fuera, acá tenemos una foto en Inglaterra, era recibido como un héroe, y se convirtió en, de alguna manera, un embajador de la Unión Soviética y un elemento muy fuerte de propaganda. Acá lo podemos ver para los que la reconocen. Gina Lollobrigida, una famosa actriz italiana, durante la visita de Gagarin en Italia, en el Congreso Internacional de Astronáutica, etc. Pero Gagarin siguió adelante con su entrenamiento y con sus intenciones de volver a viajar al espacio, cosa que, como él en ese momento se había convertido en un ícono, ya las autoridades no le querían permitir volar al espacio nunca más, justamente por el riesgo que eso representaba. Gagarin trató de convencer a Korolev, pero los jefes del partido de la Unión Soviética no permitieron que Gagarin volviera al espacio. Gagarin era un hombre común, era un hombre que disfrutaba pasando tiempo con sus dos hijas y con su esposa, era un hombre que sufrió tremendas presiones del Estado soviético para participar en visitas y abrir conferencias y abrir exposiciones, etc., porque justamente era un ícono que trascendía ideologías. Entonces esto le pesó mucho a Gagarin, que hubiera preferido seguir siendo un piloto y seguir preparándose en nuevos vuelos al espacio. Ahí lo vemos arreglando su auto, haciendo sus tareas con otros compañeros cosmonautas que siguieron volando después de él, y él constantemente les pedía a sus jefes poder volver a volar al espacio. Finalmente, le permiten ser backup, es decir, tripulación de reemplazo del Soyuz 1, de la misión Soyuz 1, con el astronauta Vladimir Komarov como comandante, y él iba a ser su reemplazo en el caso que Komarov no se sintiera bien. Finalmente, la Soyuz 1, con una serie de problemas, y inclusive la no apertura del sistema de paracaídas, Komarov muere, y ahí Gagarin se da cuenta que nunca más le iban a permitir volar al espacio, justamente ante el riesgo de que fuera a fallecer en un accidente. De tal forma que retoma su vida, continúa sus entrenamientos, se diploma como ingeniero en el Instituto de Ingeniería Zhukovsky de Moscú, y finalmente, cuando quería volver a volar aviones jets,
en un vuelo de entrenamiento a bordo de un MiG-15 junto con el coronel Seriogin, tienen un accidente mortal y fallecen los dos en 1968, con lo cual el mundo pierde al primer cosmonauta, el primer hombre que salió al espacio, con apenas 34 años de edad. Y a partir de ese momento, Gagarin se convierte en un ícono y en una leyenda en Rusia y más allá, como el primer hombre que abrió la puerta del espacio para todos los que vinieron después. Hoy día, con más de 400 astronautas en el espacio, todos ellos le deben a Gagarin el haber realizado su primer vuelo espacial. Yo tuve la suerte de, este es el despacho de Gagarin en una ciudad estelar, en el centro de entrenamiento de cosmonautas, que hoy se llama Yuri Gagarin, y tuve la suerte de estar ahí, conocer los simuladores y los demás elementos, algunos de los cuales fueron utilizados por Yuri Gagarin. Pues en Moscú hay una serie de monumentos en su honor. Y lo que es interesante es que no solamente, como les decía, en Rusia, sino en el resto del mundo. Este es un monumento muy interesante que hay en Moscú. También en Yuri Gagarin, hay una mezcla muy extraña entre cohete y cosmonautas, astronautas norteamericanos, astronautas europeos, recuerdan la hazaña de Yuri Gagarin, que abrió el camino para todos ellos. De acá a mucho tiempo, décadas, cientos de años, cuando el sistema solar se nos vuelva cercano y haya astronautas en diferentes planetas y de diferentes satélites, muchas de las celebridades que hoy día consideramos muy importantes, jugadores de fútbol, gente que sale en la televisión, etc., toda esa gente ya no la vamos a recordar más, pero el nombre de Yuri Gagarin va a continuar por muchas generaciones, hasta que haya humanos en esta tierra, porque él fue el que de alguna manera abrió el camino para todos los astronautas que le siguieron después. Así que hoy recordamos entonces este vuelo de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta de la humanidad. Quería preguntar si tenía ventanas la cápsula y si pudieron sacar, digamos, los primeros registros fotográficos del espacio. Sí, efectivamente, la nave espacial Vostok tenía dos ventanas, más un sistema que se llama TESOR, que es un visor con un periscopio a través de un sistema de espejo, y ahí Gagarin tomó las primeras fotografías desde la nave. Las fotografías no son demasiado buenas porque él permaneció sentado con su arnés, con lo cual se notan los pedazos de la ventana, digamos, pero sí, efectivamente tomó fotografías durante el vuelo, que después en vuelos posteriores, por ejemplo el de Germán Tito, él, como estuvo mucho más tiempo en órbita, se desconectó del sistema de arnés y pudo tomar fotografías apoyando la lente de la cámara contra la ventana, no se fueron mejores. Pero en el caso de Gagarin tomó las primeras fotografías tomadas de órbita por unos segundos. Te quería preguntar qué tipo de combustible usaban. El combustible en todos los cohetes soviéticos de esa época era oxígeno líquido y RP-1, que es un tipo de queroseno refinado para uso espacial. Korolev siempre fue un enemigo de los propulsantes más complejos y de más alta toxicidad, por ejemplo como los propulsantes hiperbólicos, y apostó a un sistema más sencillo, como era justamente queroseno y oxígeno líquido, ¿no? Esta elección de combustibles es interesante porque hacía que el Semiorka, este cohete, que había sido desarrollado primariamente como misil marítimo intercontinental, fuera muy lento para cargar el combustible, con lo cual lo convertía, desde el punto de vista militar, en un vehículo no demasiado práctico, porque necesitaba 6-7 horas antes de recarga de combustible hasta el momento que fuera lanzado. Con lo cual disminuía su valor estratégico, pero como lanzador de satélites y cargas útiles fue tan bueno que el mismo cohete con modificaciones sigue siendo utilizado hasta hoy. Todos estos astronautas que ustedes vieron flotando en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional fueron todos ellos lanzados con un cohete que no es demasiado diferente al que utilizó Yuri Gagarin.
O sea que el cohete era muy bueno, un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo y utilizaba justamente como oxidante oxígeno líquido y queroseno. ¿Y es cuánto combustible y también el tamaño y el peso de la estructura del cohete espacial? Sí, ninguno de esos datos me los acuerdo. El cohete tenía aproximadamente, un poco más de 50 metros, 50-55 metros de longitud, era un cohete bastante grande. Lo que hizo Korolev fue algo muy inteligente, fue diseñar un solo motor cohete, y a partir de ese momento lo multiplicó en un módulo y eso lo montó en un racimo, de tal forma que haciendo un solo motor cohete, un solo diseño de motor cohete y probando ese motor, utilizó una acumulación de sistemas que le permitían elevar la carga que quisiera, ¿no? En lugar de hacer diferentes motores que traían una cantidad de otros problemas y complejidades. Pero lamentablemente no recuerdo los números de peso y demás, pero eso uno lo consigue en internet en 5 minutos. Se diseñó exclusivamente una base a estos fines o se utilizó una base militar en el intento. Bueno, en realidad en la Unión Soviética era muy difícil poder encontrar la diferencia entre un proyecto militar y un proyecto civil. En el caso de Gagarin, él fue lanzado desde Baikonur, en lo que hoy es Kazajstán. Hoy, digamos, le quedó a Rusia en otro país su base principal para el lanzamiento de astronautas. Pero la base, digamos, lanzaban tanto satélites militares como naves espaciales de uso civil, ¿no? O sea, era una base que ya existía y había sido creada especialmente con el fin dual de colocación de satélites en el espacio y lanzamiento de misiles balísticos. O sea, que eran las dos cosas. ¿Ha tenido la suerte de conocer algún documento desclasificado de la NASA? El tema es así, la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, es una agencia civil que fue creada específicamente para propósitos civiles y no militares. Entonces, el presupuesto de la NASA en realidad es algo transparente, sus proyectos son muy difíciles de mantenerlos en forma confidencial. Lo que sí, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen un programa espacial oculto, secreto, que consume muchas veces más el presupuesto económico de la NASA, que es el 0,54 del presupuesto federal de los Estados Unidos, o sea que en relación es bastante poca plata, pero los programas militares sí hacen programas clasificados, que esos son muy difíciles poder enterarse qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero la NASA en realidad publica y es muy transparente en cuanto a la transmisión, a la diseminación de los proyectos que se hacen, más que nada porque no tiene una estructura como para poder tapar nada ni para poder hacer nada en secreto, ¿no? A veces hay algunas cosas de tecnologías duales que tratan de mantenerse en forma más restringida, pero no, cosas como hangares con marcianos adentro y cosas así, no, yo no he visto. ¿Sus hijas también fueron cosmonautas? Las hijas de Yuri Gagarin, una es directora del museo, un museo muy importante en Moscú, y la otra, la verdad, no sé qué es lo que hace, pero no, ninguna de las dos siguieron el camino espacial. Un poco es entendible, ¿no? O sea, su padre de alguna manera muere en un accidente de aviación, relacionado de alguna manera con su amor por tratar de volver al espacio, y no, ninguna de las dos. Por supuesto, las dos son muy, tienen una presencia muy activa en cada vez, bueno, todos los 12 de abril, y siempre le recuerdan a la memoria de su padre, pero no tienen una actuación en el programa especial. ¿Cuánto duró el viaje, digamos, la órbita, y cuánto duró llegar a órbita y la vuelta? Bueno, el vuelo espacial de Yuri Gagarin, en forma completa, desde el momento que se encienden los motores del cohete hasta el momento que él toca tierra, fueron 108 minutos. 108 minutos en el cual casi hizo una órbita completa, le faltó por unos pocos cientos de kilómetros. Y el tiempo que tardó en llegar a la órbita fueron más o menos 12 minutos. Lo que pasa es que cuando uno está en un cohete a velocidad orbital, la velocidad es altísima, estamos hablando de una velocidad del orden de 25 o 26 mil kilómetros por hora, con lo cual uno da una vuelta completa a tierra en muy poco tiempo. Uno ve amaneceres o sea, uno va pasando del área de sombra al área de sol de la Tierra, ida y vuelta, ¿no? Y es un poco
lo que vio Gagarin durante su vuelo. Yo te quería preguntar qué se siente estar en gravedad cero. Es una sensación muy extraña porque nosotros desde que hemos nacido, diría desde siempre, siempre hemos estado apoyados a algo, ¿no? En el mejor de los casos hemos estado en un fluido, en agua o líquido amniótico, lo que sea, con lo cual la sensación de estar apoyado en nada es una sensación muy extraña y desconcertante, de la que uno tarda un tiempo en acostumbrarse. Entonces, desde el momento en que eso se puede convertir en algo que uno lo disfruta, para volar como Superman de un lado al otro de la nave o del avión, pasa un tiempo de reajuste, y ese tiempo de reajuste no siempre es agradable porque el sistema neurovestibular, el oído interno, le está indicando a uno algo, mientras que los ojos nos están indicando otra cosa. Y eso produce una serie de desajustes que producen sensación de mareo muy violento, que lleva un tiempo poder acomodarse a eso. Los astronautas en el espacio usualmente el 50% o más les lleva una semana adaptarse a la falta de peso, a la ingravidez, ¿no? Entonces se tratan de no programar caminatas espaciales, salir con el traje espacial, hasta que uno no se adaptó a la falta de peso. Sí, buenas tardes. ¿De qué material estaba compuesto la cobertura de la cápsula? Bueno, en el caso de la Vostok, y esto es una cosa interesantísima, estaba hecho de láminas de madera, de cedro, por eso justamente el call sign, el nombre de Gagarin era cedro, justamente porque tenía láminas muy finas de madera con una resina fenólica que las unía. El revestimiento de la Vostok, como de las naves espaciales Mercury, que no eran de madera, pero no importa, utilizaban la técnica del sistema ablativo. Estas láminas se iban separando y se llevaban un poquito de calor cada una. Entonces estaba calculado el espesor para que diera, hasta el momento que las capas superiores de la atmósfera habían disminuido la velocidad de la cápsula lo suficiente para que ya no generara tanto calor. Pero era madera y resina. Yuri Gagarin dio la vuelta completa a la Tierra. Yo quería saber si en la parte que atravesó la noche de la Tierra hizo observaciones de las ciudades, cómo brillaban, y si sabía de antemano que iba a ver eso, le sorprendió. Sí, él vio luces, y lo que pasa es que estaba cubierto, porque el problema es que uno en realidad ve luces solamente cuando está muy claro, que no ocurre siempre, cuando hay ausencia de nubes sobre las ciudades, que no ocurre siempre. Y él, desde el ángulo que tenía, vio algunas luces y las transmitió a tierra, pero esto fue hasta mucho más tarde, donde bueno, las técnicas fotográficas nos permitieron ver, como hoy día que se puede ver, la iluminación de las ciudades de noche, si bien es algo que los astronautas y cosmonautas han venido viendo durante mucho tiempo, pero él no hizo una observación demasiado específica sobre el tema de las ciudades. Vio luces, pero bueno, podían ser relámpagos, podían ser una cantidad de cosas. Bien. Y la otra pregunta es, ya que esto ocurrió en el año 61, ¿no? 61, sí. ¿Y la llegada del hombre a la luna? 69. 69. Creo que la mayoría de los que estamos acá no presenciamos ninguna de ambas. Claro. Y nos perdimos un poco eso de la carrera espacial. Sí. ¿Usted cuánto piensa que se va a dar el próximo hito, por ejemplo, a llegar al hombre a Marte? Lo que se está trabajando en este momento es dentro de los próximos 15 años, y de hecho se está invirtiendo una gran cantidad de recursos, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, para hacer una misión, la cual posiblemente va a ser internacional, seguramente va a ser internacional, y va a tener la presencia de todos los países que quieran colaborar con lo que va a ser el primer descenso humano en el planeta Marte. Hay una cantidad de temas larguísimos, podríamos estar hablando 3 meses solamente de los problemas que se presentan ante un vuelo a Marte, pero yo no tengo dudas que es algo que se va a hacer en los próximos 15 o 20 años, sin ninguna duda. Bueno, quería saber qué porque suena no tan verídico algunas cosas que dicen. Sí, en realidad mi opinión personal es que eso no va a pasar. El Mars One, para los que no lo conocen, es un emprendimiento privado de una serie de personas en Holanda que lo que quieren hacer es llevar un grupo de personas que quieran quedarse en Marte para siempre, a vivir, a morir en Marte, ¿no? Y hay un estudio muy bueno, yo estuve en el Congreso Internacional de Astronáutica que se hizo hace unos meses en Toronto, en Canadá, y un grupo del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts,
hizo el estudio y determinó que más o menos a los 80 días esos tripulantes, esos astronautas morirían como consecuencia de la falta de elementos consumibles, ¿no? Entonces, esa es una misión suicida hecha por un grupo de personas que no tienen demasiada idea de lo que es la astronáutica y cuál es la intención que uno tiene con la realización de viajes espaciales, ¿no? Que no es ir a terminar de Marte en algún planeta, ¿no? O sea que mi idea es que eso no va a ir a ningún lado y que el interés particular de ese grupo era más que nada conseguir un reality show en tierra para el entrenamiento de los supuestos astronautas y que con eso iban a conseguir un montón de dinero. Pero de ahí a ir al planeta Marte hay un largo camino. Yo creo que la primera misión a Marte va a ser necesariamente estatal, debido a, cuando digo estatal, puede ser estatal internacional, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Europa y otros países, quizá China, India, Japón, etc. Capaz que nosotros tenemos un lugarcito también, ¿por qué no? Trabajando juntos para hacer una misión de estas características, pero yo no creo que vaya a ser un intento privado. Bueno, vos sos 100% argentino, bien gaucho. Tomo mate, como asado, sí, eso. Tal cual. Así que sabes bien esa frase que dice no hay dos sin tres. El año pasado estuvo en la Semana Mundial del Espacio, este año en la noche de Yuri, así que vendrás otra vez por aquí o te tendremos por internet con alguna charla. Le damos un aplauso a Pablo, gracias.